Tenemos dos esferas, una de ellas de 60 kilogramos y la otra solo de 4 kilogramos, más pequeña. Y las tenemos a una altura de 500 metros. Supongamos que las tenemos en lo alto de este edificio. Y las vamos a soltar al mismo tiempo para ver quién caerá primero. Y justamente nos planteamos esa pregunta, ¿quién caerá primero? Nuestra lógica dice que el que tiene más peso es la que irá más rápido y caerá primero, y el más ligero caerá después. Pero veamos la experiencia para ver quién es el que cae primero. Nótese cómo paulatinamente, conforme van avanzando, van descendiendo, van aumentando su velocidad. Y algo más, los dos caen al mismo tiempo. Es decir, no interesa quién es más pesado o más ligero, siempre van a caer al mismo tiempo si son soltados desde una misma altura al mismo tiempo. Ahora analicemos la caída de esta sandía. Para ello vamos a centrar nuestra atención sobre esta parte. Estoy señalando, donde nos indica metros por segundo. Habíamos visto en la experiencia anterior con las dos esferas que ambas, conforme iban cayendo, a la vez iban aumentando su velocidad. Comprobémoslo nuevamente, pero ahora verificándolo con valores numéricos. Aquí va a indicarse la forma como va aumentando la velocidad conforme va cayendo. Comencemos la experiencia. Observen, ya están en 10, 20, 28, 32, 40, 48, 56, 60, 80. Y cuando impacta en el piso, registra una velocidad de 100 metros por segundo. En un comienzo estaba detenido, es decir, su velocidad era 0 metros por segundo. O sea, parte del reposo. Simplemente se dejó caer, se soltó. Nada más en este caso, este objeto que era una sandía, bueno, en esta animación. Y como hemos visto, conforme iba bajando, iba aumentando su velocidad. Pues ese aumento de la velocidad se debe a la aceleración, como ya lo dijimos en las clases anteriores. Pero esta aceleración es una aceleración especial llamada aceleración de la gravedad. Y de esto va a tratar nuestra clase del día de hoy. El tema de nuestra clase lleva por título aceleración de la gravedad, siempre en el campo de la física. Veamos algunos preliminares. Al soltar una moneda desde cierta altura, notamos que su rapidez va aumentando gradualmente. Eso quiere decir que se trata de un movimiento acelerado, acelerado por la aceleración. Si lanzamos la moneda hacia arriba, su rapidez disminuye hasta anularse, movimiento retardado, y luego cae a la superficie de la Tierra. Estas experiencias son bastante conocidas, las hemos ya ido experimentando a lo largo de nuestra vida, y vamos a complementarla ahora desde un punto de vista más científico. Todos los cuerpos con masa son atraídos por la Tierra, dice acá, debido a una fuerza llamada peso. Esto hay que recalcarlo, todos los cuerpos con masa son atraídos por la Tierra, y esa fuerza de atracción se llama peso. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando soltamos una pluma y una moneda de la misma altura y al mismo tiempo? ¿Cuál llega más rápido al suelo? Si nosotros hemos estado atentos a las experiencias que vimos con las esferas, vimos que tanto la esfera más pesada como la más ligera, ambas caían al mismo tiempo. Pero esto no se cumple si, por ejemplo, hiciéramos esa misma experiencia con
una pluma y una moneda. La moneda cae primero y la pluma cae después. Eso también ya lo hemos experimentado en alguna ocasión. La masa está relacionada con la rapidez de caída, dice acá la pregunta. Estas preguntas fueron el objeto de estudio desde tiempos remotos. En esta figura, por ejemplo, observamos la caída de una moneda y de una pluma. La moneda va a caer en línea recta. La pluma, en cambio, va a caer yendo hacia un lado, balanceándose hacia el otro, y así sucesivamente hasta que cae mucho después de la caída y el impacto en el suelo de la moneda. Esto que acabamos de ver tiene que ver con un concepto denominado la caída de los cuerpos. Aristóteles decía que al dejar caer cuerpos pesados y ligeros, desde la misma altura, los cuerpos pesados llegarían al suelo más rápido que los cuerpos ligeros. Pero ¿esto es cierto realmente? Pues Aristóteles afirmaba que sí, y lo hacía argumentando la caída de una pluma y de una moneda. Hoy sabemos que lo que Aristóteles creía era incorrecto. ¿Pero por qué razón? Si nosotros soltamos una moneda y una pluma, la moneda cae más rápido que la pluma. ¿Por qué decimos que es incorrecto? Veamos el siguiente ejemplo. Si soltamos dos hojas desde cierta altura, estos llegarían al mismo tiempo al suelo, ya que ambas tienen igual masa. Pero si arrugamos una de ellas y la soltamos, ¿cuál llegaría primero al suelo? Acá en esta imagen ilustramos lo que acabamos de explicar. Si nosotros tuviéramos las dos hojas extendidas, ambas llegarían al suelo al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo. Pero notaríamos que las dos hojas se balancearían hacia uno y otro lado hasta que caen al suelo. Pero si una de ellas la arrugamos, entonces vamos a ver que esa hoja que hemos arrugado va a ir en línea recta, ya no se va a balancear y va a impactar en el suelo antes que la hoja que está extendida. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la hoja que está extendida demora más en caer? Aristóteles lo explicaba. Esto se debía justamente a que en el aire hay partículas o moléculas que impiden que esta hoja caiga al mismo tiempo que la otra hoja que ha sido arrugada y comprimida. Esto se debe a la resistencia que ofrece el aire y más propiamente las partículas de las cuales está formado el aire. Según Aristóteles, si ambos tienen el mismo peso, no deberían llegar al suelo al mismo tiempo. Y es obvio, ¿no? Porque si ambas tienen el mismo peso, ambas deberían de llegar al suelo al mismo tiempo. El problema con Aristóteles era de que él utilizaba su razonamiento, que es válido, muy válido, pero que cuando se trata de las ciencias no es suficiente nada más el razonamiento. Es necesario hacer uso de la experimentación para comprobar esto. En el caso de los dos papeles que tienen la misma masa y uno de ellos se arruga y cae más rápido que el otro, tiene su explicación. Lo que ocurre es que la hoja de papel normal tiene mayor contacto debido a su área con las partículas de aire presentes en el ambiente. Por ese motivo sigue la trayectoria que se muestra balanceándose hacia uno y otro lado debido a las partículas que le ofrecen resistencia. Mientras que el papel, cuando se arruga,
tiene menor contacto. Por ese motivo, sigue una trayectoria rectilínea. Y sigue una trayectoria rectilínea porque al no tener contacto ya no va a balancearse ni hacia uno ni a otro lado. A pesar de que ambos tienen la misma masa, no tiene que ver nada la masa o el peso en la caída de los cuerpos. Lo que tiene que ver es la resistencia que ofrece el aire a la caída de un objeto. ¿Qué pasaría si no hubiera partículas de aire? Sabemos que el aire produce un efecto retardador a la caída en cualquier cuerpo. Si quitamos esta influencia, solo nos quedaría la atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. En este caso se dice que el cuerpo se encuentra en caída libre. O sea, cuando hablamos de caída libre, nos estamos refiriendo a una caída sin tomar en cuenta la resistencia que ofrecen las partículas de aire a la caída de sus objetos, porque esa resistencia también influye y altera su caída, su atracción por la Tierra hacia ese objeto. Veamos lo que significa caída libre entonces. Si volvemos al caso de la pluma y la moneda, pero esta vez la soltamos desde la misma altura y en el mismo instante en un tubo de vacío como el que se observa en la figura, es un tubo del cual se ha extraído todo el aire de su interior. Entonces, por un proceso mecánico, esta máquina extrae todo el aire de aquí, succiona todo el aire, de tal manera que no va a quedar ninguna partícula de aire en el interior, y ahí vamos a dejar la moneda y la pluma. Veremos que tanto la moneda como la pluma, si se dejan caer al mismo instante y desde la misma altura, ambos van a caer en línea recta, dice acá, y ambas llegarán a la base al mismo tiempo. Ya no vamos a ver que esta pluma se va a balancear ni para uno ni para otro lado. ¿Por qué razón ya no se va a balancear? Porque simplemente ya no hay esas partículas que interrumpían su caída. Los dos van a caer en línea recta al mismo tiempo. Galileo, un gran científico de las épocas del Renacimiento, científico italiano, que experimentó mucho con el movimiento, decía lo siguiente: si se deja caer simultáneamente desde una misma altura un cuerpo ligero y otro pesado, ambos caerán con la misma aceleración, llegando al suelo al mismo instante. Galileo, cuando estaba ya realizando sus estudios universitarios, escuchaba la afirmación que hacían sus profesores sobre Aristóteles, en el cual decía sus docentes que si se sueltan dos objetos, uno más pesado y el otro menos pesado, el más pesado caería primero y el menos pesado después. Y Aristóteles refutó eso que decían sus profesores, causando bastante malestar entre sus docentes. Y entonces le pidieron que Galileo se disculpara con sus profesores, pero él decía: pero ¿por qué me voy a disculpar si esta es la verdad? O sea, no es cierto lo que dice Aristóteles. Aristóteles, o decía Aristóteles, porque dos cuerpos, sea uno más pesado o el otro más ligero, los dos van a caer al mismo tiempo, y lo podemos comprobar, decía él. Y entonces hizo la comprobación subiéndose a la torre inclinada de Pisa, que es famosa en esa ciudad donde vivió Galileo, y entonces, ante la observación de sus docentes y sus compañeros, cogió
dos objetos, uno más ligero y el otro más pesado, y ambos los soltó al mismo tiempo. A pesar de ser una altura considerable, 45 metros, ambos cuerpos cayeron al mismo tiempo. Veamos esta animación para que pueda más o menos quedar clara la idea. Miren cuánto tiempo va a tardar en caer. 3 segundos. Este cuerpo bastante ligero. ¿Qué pasaría si el cuerpo fuera un poco más pesado? A ver, ¿cuánto tardaría en caer desde esa misma altura? También demoraría 3 segundos. Y a ver, otro objeto que tenga una masa diferente a los anteriores, más chiquito inclusive, más pequeñito que el anterior. 3 segundos también. Es decir, la caída de los cuerpos es independiente del tamaño de dichos cuerpos. Siempre va a ser el mismo tiempo el que va a tardar en caer un objeto si lo comparamos con otro y ambos caen al mismo tiempo desde una misma altura, el tiempo que tardarán será el mismo. Esto siempre y cuando sea una caída libre, porque muchos de ellos, de sus compañeros, le refutaron. Pero ¿y cómo se explica de que una pluma y un objeto, por ejemplo una moneda, ambos al soltarse la moneda caiga primero y la pluma después? Y fue justamente Galileo quien planteó que esto se debía a la resistencia del aire. Y Galileo le manifestó finalmente de que si ambos objetos estuvieran en una zona donde no hubiera aire, entonces ambos objetos caerían al mismo tiempo. Y entonces le pidieron que lo demostrara, ya que Galileo hablaba de probarlo experimentalmente. Y Galileo le dijo que no podía hacerlo porque no había forma no había una máquina en la cual se pudiera extraer el aire. Y entonces su teoría quedó dejada de lado porque se pensó que era un absurdo lo que decía Galileo Galilei. Y no sería comprobada hasta que varios años después, más o menos 40 años después, probablemente por ahí, ¿no? 40, no tengo exactamente la fecha, la cantidad de años, pero sí fueron años después que se inventó la máquina de vacío, que es una máquina que extrae todo el aire, se colocó la moneda y la pluma y se soltó al mismo tiempo sin la presencia del aire en el interior de esa máquina de vacío, y los dos objetos caían al mismo tiempo, tanto la pluma como la moneda, y así se pudo comprobar que lo que decía Galileo era cierto. Pero ya cuando Galileo había dejado de existir y en realidad se había cometido una injusticia contra lo que decía Galileo, inclusive la iglesia terminó excomulgándolo y lo mandaron a arresto simplemente por decir lo que las leyes físicas indicaban. Y fue muy triste la historia de Galileo porque murió apresado justamente por decir la verdad y tratar de hacer ciencias de manera objetiva. Esto, o sea, lo que decía Galileo es contrario a lo que decía Aristóteles. Notamos que la afirmación de Galileo es válida únicamente para un cuerpo en caída libre, sin resistencia al aire, o cuando la resistencia es mínima y despreciable. Cuentan que Galileo subió a la torre de Pisa y empezó a soltar objetos de distintos pesos y comprobó que dichos objetos caían de manera simultánea al suelo. Pero algo más que habíamos dicho al comienzo es que cuando un objeto va cayendo, va aumentando su velocidad. Conforme va bajando más, su velocidad es mayor aún, como habíamos visto en algunas animaciones al comienzo de esta clase. Y ese aumento de la velocidad se debe a una magnitud física llamada aceleración de la gravedad.
podemos darnos cuenta que el movimiento de caída libre es acelerado y para alturas pequeñas comparadas con el medio de la Tierra, o sea, en un rango de 6.371 kilómetros. Esta aceleración es constante, o sea, es un MRV. La aceleración con la que caen los cuerpos al suelo en el planeta se denomina aceleración de la gravedad y se representa con la letra G. Como es una magnitud vectorial, se le representa con una flechita dirigida hacia abajo. Valor de la aceleración de la gravedad. A ver, vamos a ampliar esto para poder entenderlo. Acá lo tenemos, ¿ven? Nuestra Tierra no es una esfera perfecta. Es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Por esa razón es que la aceleración de la gravedad no es la misma en todo el planeta. Hoy en día se ha descubierto que la aceleración de la gravedad en las regiones que están a nivel del ecuador es aproximadamente de 9,7303 metros por segundo al cuadrado. Y en los polos la aceleración de la gravedad es mayor, dense cuenta, es 9,8322 metros por segundo al cuadrado. O sea, casi 10 centésimas más. Eso quiere decir de que, a ver, si nosotros trazamos el centro de la Tierra, cuanto mayor distancia haya del centro de la Tierra, la aceleración de la gravedad será menor. En cambio, si el lugar está más cercano al centro de la Tierra, entonces su aceleración será mayor. Acá lo tenemos. ¿Y qué pasa a 45 grados de latitud? O sea, a 0, este sería 0 y este sería 90 grados, ¿no? Si fuera 45 grados, ¿cuánto sería el valor de la aceleración? Haciendo los cálculos, sale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y a cualquier región que esté a 45 grados, la aceleración de la gravedad siempre va a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado. En esta parte también sería 9,81 metros por segundo al cuadrado, siempre y cuando sea 45 grados de latitud, en este caso de latitud sur. Y aquí también la aceleración de la gravedad sería 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor exacto en cada zona de la aceleración de la gravedad. Pero para hacer nuestras tareas y nuestro estudio consideraremos una aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad cambia con la latitud debido al movimiento de rotación de la Tierra y al achatamiento de la Tierra en los polos. Toma su máximo valor en los polos, como dijimos, y su mínimo valor en la línea ecuatorial. Entonces, cuando nosotros desarrollemos nuestras tareas, vamos a hablar de la caída libre, o sea, el movimiento en caída libre. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el movimiento de caída sin considerar la resistencia del aire. Tanto el papel arrugado como la moneda, como la pluma, que caigan sin considerar la resistencia del aire. O sea, a eso se le llama caída libre, como si estuvieran en el vacío, ¿no? Como especificamos anteriormente, y en esas situaciones la aceleración de la gravedad va a ser la misma, considerando un valor de 10. Claro que esto depende del lugar donde se realice el estudio, pero por cuestiones prácticas vamos a ponerle un valor de la aceleración de la gravedad igual a 10 para omitir este inconveniente que hay en cuanto al valor de la aceleración de la gravedad según el lugar de la Tierra donde nos encontremos, ¿no? Pues si estuviéramos cercanos
a la línea ecuatorial sería 9,7303 metros por segundo al cuadrado. Y si estuviéramos en los polos sería 9,8322 metros por segundo al cuadrado. Y si estamos a 45 grados, 9,81 metros por segundo al cuadrado. La variación no es mucha, ¿no? Por esa razón es que se redondea a 10. Movimiento vertical de caída libre. Un movimiento vertical es de caída libre si se desprecia la resistencia del aire y la altura con la que se trabaja es lo suficientemente pequeña como para considerar constante la aceleración de la gravedad. El movimiento vertical de caída libre es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa que el módulo de la aceleración de la gravedad sea 10 metros por segundo al cuadrado? Significa que su rapidez vertical aumenta o disminuye por cada segundo en 10 metros por segundo. O sea, cada segundo aumenta o disminuye en 10 metros por segundo. Vamos a ver los ejemplos para que quede esto más claro. Tenemos dos tipos de movimiento vertical. Uno en bajada, o sea, cuando se suelta y cae. Y otro es en subida, cuando uno lanza un objeto hacia arriba y paulatinamente va disminuyendo su velocidad. Veamos ambos casos. En ambos casos va a ocurrir lo siguiente. La aceleración de la gravedad va a ser 10, o sea, cuando baja, su rapidez aumenta 10 metros por segundo. Esto es un movimiento acelerado, o sea, cada vez que va cayendo va aumentando la velocidad. Pero en cambio, cuando lo lanzamos hacia arriba, más bien su rapidez disminuye en 10 metros por segundo y esto es considerado un movimiento retardado. Hasta que llega un momento en que disminuye tanto que su velocidad se hace cero y ahí decimos que ha alcanzado su altura máxima. Aquí lo tenemos, ¿ven? Altura máxima. Comparemos ambos movimientos, a ver. Aquí lo tenemos. Vamos a acomodar la imagen para que se pueda entender, se pueda ver en forma completa. A ver. Ahí lo tenemos, creo, ¿no? Está un poco pequeño, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo para entender. Entonces tenemos una pelota, por ejemplo. Si se suelta esa pelota, solamente se deja caer, se suelta, no se lanza, sino se suelta nada más la pelota, su velocidad inicial será 0, o sea, está en reposo. Después de que pase un segundo, aumentará a 10 metros por segundo. Y cuando pasa un segundo más, ahora su velocidad o su rapidez será 20 metros por segundo. ¿Por qué razón? Porque va aumentando de 10 en 10, porque la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. Significa que va aumentando de 10 en 10. 0 más 10, 10. 10 más 10, 20. 20 más 10, 30, ¿ven? En el tercer segundo será 30 metros por segundo. Porque su velocidad va a aumentar de 10 en 10. ¿Y por qué? Porque la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué pasa si se lanza más bien hacia arriba? Supongamos que se lanzó con una velocidad de 30 metros por segundo hacia arriba. Cuando vaya ascendiendo, su velocidad va a ir disminuyendo. Porque ahora, si comparan la dirección de este vector con el vector aceleración, son direcciones contrarias. Ya habíamos hablado de esto en clases anteriores. Cuando las direcciones son contrarias, se resta, ¿no? Ya no se suma. Por lo tanto, ¿qué sería así? 30 menos 10, 20. O sea, cuando pase un segundo, sería 30 menos 10, 20. Cuando pase otro segundo, sería 20 menos 10, 10. Cuando pase otro segundo, sería 10 menos 10, 0. Hasta que se detiene. Y luego, después de esto, va a empezar nuevamente a caer. Siguiendo esta misma regla, ¿no? Hasta llegar al piso. Entonces acá tenemos dos tipos de movimiento vertical. Uno hacia abajo donde aumenta la velocidad y la aceleración es positiva, y otro hacia arriba donde disminuye la velocidad y por lo tanto la aceleración es negativa. Es muy fácil y para entender esto
y no confundirse en la resolución de ejercicios, siempre razonar, ¿no? Si un objeto cae, aumenta su velocidad y por lo tanto la aceleración debe ser positiva para que aumente. En cambio, si lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba, entonces la velocidad paulatinamente va a ir disminuyendo hasta que se detiene a cierta altura, que es la altura máxima, su velocidad es cero y por lo tanto la aceleración debe ser negativa. Propiedades del, acá dice, movimiento vertical, MV o MV, movimiento vertical de caída libre. Recuerden, caída libre es sin considerar la resistencia del aire. Supongamos que tenemos un objeto y lo lanzamos verticalmente hacia arriba. Ya dijimos que conforme va ascendiendo, su velocidad va a ir reduciéndose porque la aceleración, en ese caso, cuando es subida, es negativa, hasta que alcanza su altura máxima y luego nuevamente empieza a aumentar de velocidad, pero hacia abajo va aumentando porque al caer la aceleración de la gravedad es positiva, aumenta cada vez más, de tal modo de que cuando esté a la misma altura o al mismo nivel de un determinado punto, y aquí analizamos a ese mismo nivel ambas velocidades, veremos que la velocidad de subida a ese nivel va a ser va a tener un valor igual a la velocidad de bajada en ese mismo nivel, a esa misma altura. Eso es importante considerarlo, pero con signos diferentes. Mientras uno va hacia arriba, vean el vector, el otro va hacia abajo. Entonces tienen el mismo módulo, pero con signos diferentes, porque uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Eso es muy importante considerar y luego va descendiendo hasta que impacta nuevamente en el piso o llega hasta la altura inicial. En estos casos, la velocidad inicial y la velocidad final, si se encuentran al mismo nivel o a la misma altura, van a ser iguales. También van a tener el mismo módulo, pero con signos diferentes, como habíamos dicho anteriormente. Y algo más, el tiempo de subida y el tiempo de bajada van a ser también iguales. Van a ser iguales. Y acá hay un tiempo más que vamos a considerar, el tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Es el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. O sea, es lo mismo, ¿no? Tiempo de vuelo sería entonces el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como ambos son iguales, va a ser 2 veces el tiempo de subida, o también se puede decir 2 veces el tiempo de bajada. Me refiero a esto, a ver. Miren. En un lanzamiento vertical, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. A un mismo nivel de altura, la rapidez tiene el mismo módulo, aunque con signos contrarios. Como habíamos dicho aquí, ¿no? Si analizamos a un mismo nivel, la velocidad de subida y la velocidad de bajada van a tener el mismo módulo, pero con signos contrarios. Uno será positivo y el otro negativo. Por ejemplo, acá podemos poner velocidad de subida es igual a menos velocidad de bajada, al mismo nivel, obviamente. En su punto más alto de su trayectoria, su rapidez es nula, o sea, altura máxima. Y cuando escuchen en los problemas altura máxima, significa que la velocidad es igual a 0. El tiempo de subida o de bajada es igual a la rapidez inicial sobre la aceleración de la gravedad. A repasar esto para poder aplicarlo en la resolución de ejercicios. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y esto es igual a la velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad, que hemos considerado que es 10, ¿no? Ese ha sido el valor que estamos considerando. Dice, el tiempo que permanece en el aire se conoce como tiempo de vuelo. Es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. O sea, si yo quiero hallar el tiempo de vuelo, tengo que sumar el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, se puede decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, o también se puede decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de bajada, porque son iguales los tiempos de subida y de bajada. Ecuación de la aceleración de la gravedad. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo.
Ahora, aquí, ojo, esto ya lo habíamos visto en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que en lugar de decir aceleración, ahora le vamos a cambiar por aceleración de la gravedad, que es la aceleración característico de nuestro planeta. Y lo hemos considerado como 10, ¿recuerdan? 10 metros por segundo al cuadrado. Acá hay algo que hay que puntualizar nuevamente. En el ascenso, la aceleración de la gravedad es negativo. ¿Por qué razón? Porque disminuye la velocidad. Pero en el descenso, o sea, cuando cae el objeto, la aceleración de la gravedad es positivo porque su velocidad o su rapidez va aumentando. Aclaremos aquí cada uno de los datos. V sub 0, rapidez inicial o velocidad inicial, y se mide en metros por segundo. V sub f, rapidez final, también en metros por segundo. Hasta no, V sub 0, rapidez inicial, V sub f, rapidez final, aceleración por el tiempo. Aceleración o el módulo de la aceleración de la gravedad es metros por segundo al cuadrado y el tiempo segundos. Y estas son las unidades de base del sistema internacional. Por esa razón es que es importante considerar estas unidades de base, para que de esa manera los ejercicios se hagan mucho más rápidos y no tengamos que estar entreverándonos con las unidades de medida. Por eso es importante considerar las unidades de base del sistema internacional. Si supongamos nos viene en otra unidad diferente a estas, lo que hacemos es realizar una conversión como la que ya vimos en clases anteriores, y se expresa en todas estas unidades de base y procedemos a resolver los ejercicios. Ejercicios resueltos. Número 1. Si se suelta un objeto en un lugar en donde se puede despreciar la resistencia del aire, calcular la rapidez después de 5 segundos. Aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Solución. Para poder resolver el ejercicio, primero necesitamos hacer un gráfico. El gráfico nos va a permitir entender mejor el problema. Dice que se suelta un objeto. Acá está, ¿no? Digamos una pelota. Se suelta. Y al decir se suelta, este término se suelta significa que la velocidad inicial es igual a 0. Luego nos dicen que calculemos la rapidez después de 5 segundos. Después de 5 segundos, entonces, aquí ponemos 5 segundos en las llaves. Cuando haya transcurrido 5 segundos, obviamente habrá aumentado su velocidad hasta que tenga en ese instante una determinada velocidad a la cual vamos a llamarle velocidad final. Y nos indican que la aceleración de la gravedad sea considerada como 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Para resolver el ejercicio, entonces, extraemos los datos. La velocidad inicial, si se suelta, es 0 metros por segundo. Nos piden la velocidad final y nos dan como dato también el tiempo, que es 5 segundos. Nos fijamos si están en unidades de base del sistema internacional, así es. Así que procedemos a resolver. Usamos la fórmula de la aceleración de la gravedad. Hay dos fórmulas, ¿no? Podemos usar la primera también, que sale más rápido inclusive, ¿no? Que esta, solamente dividiendo la aceleración de la gravedad, que viene a ser, bueno, vamos a resolverlo mejor, de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Dice acá, fórmula igual a la velocidad final a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final, entonces, que es lo que me están pidiendo aquí, sería igual a la velocidad inicial, que es, según el dato, 0. En velocidad inicial ponemos 0 más, y luego la aceleración de la gravedad, que como está cayendo es positivo, ¿no? 10, ponemos el 10, multiplicado por el tiempo, que viene a ser 5, en este caso 5 segundos. A continuación, entonces, nuestra velocidad final será igual a, multiplicando la aceleración de la gravedad por el tiempo, o sea 10 por 5, 50.
como nos están pidiendo la velocidad final o rapidez final, y esto se expresa en metros por segundo, entonces esta unidad de base es la que se le incorpora en la respuesta. Escribimos el número y le agregamos la unidad de medida, metros por segundo. Respuesta del ejercicio, 50 metros por segundo. Y esto se puede hacer directo acá, ¿no? Porque como que es 0, acá simplemente, cuando es 0, simplemente multiplican 10 por 5, 50. Y esa es la respuesta. Nada más. Así de sencillo, ¿no? 10 por 5, 50 metros por segundo. Segundo al cuadrado ya no. ¿Por qué? Porque un segundo de acá abajo con un segundo se eliminaría y nos quedaría metros por segundo. Ejercicio número 2. Si se suelta un cuerpo desde cierta altura, si se considera caída libre, calcula el valor de la rapidez del cuerpo luego de 7 segundos. Aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Igual que el caso anterior, ¿no? Entonces aquí, como el caso anterior, primero hacemos nuestro gráfico para entender mejor. Pongamos un balón de fútbol que es más sencillo graficarlo. Ponemos unas llaves. Acá dice se suelta un cuerpo, entonces la velocidad inicial será 0. Dice calcula el valor de la rapidez, o sea rapidez final, acá está, del cuerpo luego de 7 segundos. En unas llaves ponemos aquí al costado 7 segundos. Y la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí lo tenemos. Siempre la flecha hacia abajo. Siempre. Ponemos los datos, velocidad inicial igual a 0 metros por segundo, la velocidad final no se sabe, el tiempo 7 segundos. Entonces, como ya estamos seguros de que están en unidades de base del sistema internacional, solamente ponemos los números. Copiamos la fórmula, como en el caso anterior, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Reemplazando, acá sería velocidad final igual a velocidad inicial que es 0, más, y acá sería la aceleración de la gravedad que vale 10, multiplicado por el tiempo que vale 7. Bueno, el 0 ya no se toma en cuenta, y por lo tanto acá sería velocidad final igual, 0 se elimina, 10 por 7, 70, y como se trata de velocidad o rapidez, será en metros por segundo. A 70 le agregamos metros por segundo, y ahí tenemos la respuesta. Y más fácilmente y más directamente sería acá. Esto se cumple siempre y cuando la velocidad inicial sea 0. ¿eh? Si acá la velocidad inicial no es 0, entonces ya no se cumple. Basta con multiplicar acá. 7 por 10, 70. 70 más 0, 70. Por ejemplo, si acá hubiera sido 8, por ejemplo, ¿no? La velocidad inicial. Simplemente se multiplica acá. 10 por 7, 70, más 8, 78. Eso es todo. Y ahí tenemos la velocidad final. Ejercicio número 3. Se lanza un balón verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30 metros por segundo. Si se considera caída libre, calcula el tiempo que tarda el balón en subir al punto más alto. Ojo con este término, punto más alto. Bien, como en los casos anteriores, es muy importante considerar un gráfico para entender mejor el problema. Entonces ahora ya no es caída, sino ascenso. Entonces tenemos acá, bueno, nuestro móvil, que, bueno, le hemos puesto una pelota para hacerlo más sencillo. Dice que se lanza con una rapidez de 30 metros por segundo. Entonces acá sería velocidad inicial. A ver, vamos a cambiar aquí. Ahora la velocidad inicial va a estar acá abajo. Y la velocidad final, por lo tanto, va a estar acá arriba. Y es lógico pensar eso, ¿no? Porque dice que se lanza. O sea, acá comienza el movimiento desde abajo ahora. Se lanza hacia arriba. Entonces, velocidad inicial es igual a 30 metros por segundo. Y entonces la aceleración acá ya, como lo dijimos en la teoría, va a ser negativa, porque esta velocidad conforme vaya ascendiendo va a irse reduciendo en un tiempo determinado, hasta que cuando pasa cierto tiempo que no lo conocemos, entonces va a llegar a su punto más alto. ¿Y cuándo será cuando llega a su punto más alto?
cuando se detenga este balón. O sea, conforme va ascendiendo, va disminuyendo su velocidad, disminuye hasta que llega un momento en que se detiene. Hasta ahí habrá llegado a su punto más alto y esa será la altura máxima. Y la altura máxima dijimos que era 0. Entonces en este caso la velocidad final será igual a 0 metros por segundo. O simplemente 0. Y nuestra aceleración de la gravedad será negativa. Ponemos los datos, entonces en este caso sería velocidad inicial 0 metros por segundo, la velocidad final 30 metros por segundo, el tiempo no lo sabemos. Aquí tenemos la aceleración de la gravedad, pero recordando que es negativa ahora, porque como va subiendo, entonces la velocidad va a ir disminuyendo. Veamos entonces la fórmula cómo sería en este caso. Dice acá, usamos la fórmula de la aceleración de la gravedad, lo que hicimos anteriormente, pero con un agregado ahora. Como en la subida disminuye su velocidad, luego g es negativo. Entonces aquí vamos a reemplazar todo, pero considerando de que la aceleración de la gravedad ahora va a ser negativa. Entonces acá ponemos velocidad final, o sea, la velocidad final que es 0 ahora, ponemos 0 acá, es igual a la velocidad inicial, que ahora viene a ser 30 metros por segundo, porque esa es la velocidad con la que es lanzado, 30 metros por segundo, 30 nada más, y entre paréntesis ponemos menos 10. Nótese que ahora le pongo negativo aquí. Cerramos paréntesis por el tiempo. Es muy importante considerar los signos para que de esa manera cuadren las operaciones matemáticas, si no, no van a cuadrar. Por transposición, este más 30 pasaría como menos 30, ponemos el igual, y acá será menos 10 por t, menos 10t. O aplicando la ley de signos, más por menos, menos, ¿no? Menos 10 por t, 10t. El menos 10 pasa a dividir, este menos 10 lo pasamos abajo a dividir al menos 30, quedaría igual y nos quedaría t nada más acá. Y por lo tanto acá sería menos 30 entre menos 10, menos entre menos, más, ya no se escribe, se sobreentiende, 30 entre 10, 3, bajamos el igual y bajamos el tiempo. Ordenando, acá debería ser ordenando. Ordenamos entonces en esta parte. Ordenando, entonces el valor de el tiempo nos va a salir igual a 3. Y como es tiempo, entonces el tiempo recordemos que se expresa en segundos. Entonces para la resolución de nuestro ejercicio vamos a poner el tiempo en segundos. Acá lo tenemos, segundos, agregamos al valor numérico 3 segundos. Y ahí tenemos la respuesta. Pero también lo podemos hacer directamente acá. Miren qué fácil es. Para hallar el tiempo lo único que tenemos que hacer es, siempre y cuando la altura máxima sea 0, o sea, cuando llega a la altura máxima, que es 0, ¿no? Siempre y cuando llegue a esta altura máxima que es 0. Si no, no se cumpliría esta propiedad. Tiene que ser 0 acá. Si no, no se cumple. Entonces, cuando es 0, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente dividir 30 entre 10, 3. Esa es la respuesta. 30 entre 10, 3. Esto es cuando alcanza su altura máxima, o sea, cuando su velocidad final es 0. Si no es 0, ya no se puede dividir directamente aquí. Tendríamos que hacer otras operaciones, pero dejémoslo ahí para no hacerlo tan complicado ni tan engorroso. Pero generalmente los problemas van a venir de esta manera. Entonces se hace bien sencillo, simplemente dividimos 30 entre 10, nos da 3. Y eso es todo. Ejercicio número 4. En la siguiente figura se muestra un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 70 metros por segundo, en un lugar en donde podemos despreciar la resistencia del aire. Recuerden, siempre hay que considerar descartada la resistencia del aire, porque si no, no se cumplen estas propiedades. A eso se le llama caída libre, cuando no se considera la resistencia del aire.
La pregunta es calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo ahora. Sabemos que la aceleración que estamos considerando es de 10 metros por segundo al cuadrado. Como en los casos anteriores, es muy importante considerar una gráfica para poder entender el problema. Dice que se lanza un objeto con una velocidad de 70 metros por segundo. Entonces este objeto va a ir subiendo y conforme vaya subiendo va disminuyendo su velocidad. Ese tiempo que demore en subir hasta llegar a su altura máxima se llama tiempo de subida. Como va a disminuir su velocidad, en esta parte la aceleración de la gravedad será negativa. Acá será menos 10 metros por segundo al cuadrado. Cuando llega a la altura máxima será 0 y desde ahí va a comenzar nuevamente a bajar, a caer. Ya desde ahí ya va a comenzar a caer, perdón. Empieza a caer y aumenta su velocidad. Inicialmente su velocidad es pequeña y luego va a ir aumentando, aumentando, aumentando debido a la aceleración de la gravedad. Y como vaya ahora en descenso, se dice que ese tiempo que va a tardar en llegar hasta impactar en el piso va a ser denominado el tiempo de bajada. Y a la misma altura de donde fue lanzado tendrá el mismo valor. Si acá fue lanzado con 70 metros por segundo, a esa misma altura también su valor será 70 metros por segundo en el descenso. Entonces lo que nos están pidiendo es el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Aquí por eso tomamos nota de los datos. La velocidad inicial es 70 metros por segundo. Podemos trabajar con cualquiera de estos dos tramos. Podemos trabajar con la subida o con la bajada, porque los tiempos son iguales, ¿no? Vamos a trabajar con la subida. Bien, la velocidad inicial es 70 metros por segundo, acá lo tenemos. Entonces acá sería velocidad inicial 70 metros por segundo. Y la velocidad final es cuando alcanza su altura máxima, o sea, 0, velocidad final igual a 0 metros por segundo, o rapidez inicial 70 metros por segundo y rapidez final 0 metros por segundo. Y lo que nos piden es el tiempo de vuelo. Sabemos que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Acá lo estamos considerando, tiempo de subida igual a tiempo de bajada igual a t. Vamos a trabajar con t nada más. Como en los casos anteriores, usamos la fórmula de la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso, aplicando la fórmula de la aceleración de la gravedad, como estamos considerando el tiempo de subida, es necesario que en este caso tomemos en cuenta que la aceleración de la gravedad va a ser negativa. Entonces aquí la aceleración de la gravedad vamos a poner menos 10. ¿Por qué? Porque al subir disminuye la velocidad. Hay que razonar de esa manera para saber manejar bien los signos. Como en la subida la velocidad disminuye hasta hacerse 0, entonces la aceleración de la gravedad tiene que ser negativa. Entonces acá reemplazamos en la fórmula. 0 es la velocidad final, o sea, la altura máxima es 0, es igual a la velocidad inicial, que en este caso viene a ser 70, acá lo tenemos, más, como en el ejercicio anterior, ponemos aquí la aceleración de la gravedad, pero con un signo menos, menos 10, cerramos paréntesis por el tiempo. ¿Cuál de los dos tiempos? El tiempo de subida, ¿no? T nada más le ponemos, que es igual al tiempo de bajada, ¿no? T. Efectuamos las operaciones como en los ejercicios anteriores. Este más 70 pasa como menos 70. Igual, bajamos el menos 10t, menos 10 por t, menos 10t. Más por menos, recuerden, es menos 10 por t, 10t. Continuamos con las operaciones. Y entonces acá sería menos 70 y este menos 10 pasa a dividir. Menos 70 entre menos 10 nos da 7, es igual a t. Y ordenando sería t igual a 7. Ahora, entendamos lo que es t.
T solamente fue el tiempo de subida, pero recuerden que nos piden el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, entonces el tiempo de subida me salió 7. Ponemos 7 más el tiempo de bajada, que también será 7 porque son iguales, 7. Y sumando estos 7 más 7 nos da 14. Y como se trata de tiempo, el tiempo se expresa en segundos. Simplemente agregamos el número 14 y le agregamos segundos y ahí tenemos la respuesta. Ejercicio número 5. Uno de los más complicados, pero vamos a tratar de explicarlo con calma. Recuerden, también se pueden saltear algunos pasos, porque son algunas cosas se pueden hacer directamente, ¿no? A ver, veamos primero el ejercicio para precisar esto. En la siguiente figura se muestra un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 70 metros por segundo, en un lugar donde podemos despreciar la resistencia del aire, o sea, es en caída libre, en otras palabras, sin considerar la resistencia del aire. Calcular el tiempo de vuelo. La aceleración de la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces observemos aquí esta gráfica. Tenemos acá un balón que está a cierto nivel, a cierta altura. Nótese que no está abajo, sino está a cierta altura. Desde esa altura se lanza ese balón con una velocidad de 40 metros por segundo hasta que alcanza su altura máxima y luego comienza a descender. Pero no se va a detener a la misma altura, sino va a seguir, porque acá hay, en realidad esto estaba a una zona alta, entonces va a seguir cayendo, va a seguir descendiendo hasta que impacta en el piso. Y en ese momento su velocidad va a ser 70 metros por segundo, o sea, mayor que la velocidad anterior. Tenemos la aceleración de la gravedad, y entonces acá tenemos dos partes o dos tramos, una de ascenso y otra de descenso, como en los casos anteriores, pero algo más. Nótese que aquí tenemos un tramo. Acá podemos dividir en dos tramos, en dos partes. La primera, que es hasta este nivel, donde está el 40 metros por segundo. Se sube, llega hasta la altura máxima y luego desciende hasta llegar a la altura de 40 metros por segundo. Hasta aquí vamos a ver el primer tramo y después el segundo tramo desde esta misma velocidad, 40 metros por segundo, hasta abajo, hasta 70 metros por segundo. Dividimos el ejercicio en dos partes. Tenemos aquí los datos para la primera parte sería 40 metros por segundo la velocidad inicial, 0 metros por segundo la velocidad final, y la aceleración de la gravedad sería negativa porque está subiendo, ¿no? Recuerden que como sube, entonces la velocidad disminuye hasta hacerse 0. Entonces, como en los casos anteriores, simplemente aquí vamos a hallar el tiempo y lo podemos hacer directamente, miren, 40 entre 10, 4. ¿Se dan cuenta? 4. O sea, quiere decir que tarda en subir 4 segundos y por lo tanto tardará en bajar 4 segundos hasta esta altura. ¿Se dan cuenta? Sería 4 de subida más 4 de bajada, serían 8. 8 segundos, ya lo tenemos. Aquí va a tardar en esta primera parte 8 segundos. ¿Ven? Bastante sencillo, ¿no? Pero vamos a hacerlo, a ver, esto se puede hacer así directamente, pero vamos a hacerlo, recuerden, es 8 segundos, sale 4 segundos en la subida, y como el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, 4 más 4, 8. El tiempo de vuelo hasta esta parte sería 8, pero vamos a hacerlo con la forma tradicional, a ver, con la forma matemática, para divertirnos con las matemáticas. En el primer tramo hemos dicho que acá va a ser la velocidad inicial 40 metros por segundo, y como están a la misma altura, también acá al otro lado, en la bajada, también será 40 metros por segundo. Esto es importante entender, estos conceptos son importantes comprenderlos. Entonces, a la subida si es 40 metros por segundo, a la bajada también será 40 metros por segundo, pero están en direcciones diferentes, por lo tanto serán de signos contrarios, ¿no?
A ver, pero nos olvidamos de esta parte, solamente nos centramos nuestra atención sobre la subida, nada más. Porque recuerden que en la subida, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, solamente la subida nada más. La velocidad inicial será 40 metros por segundo y cuando llegue a la altura máxima será 0 metros por segundo. Pues acá sería, vamos a borrar esto para no confundirnos. Listo. Entonces aquí la velocidad inicial, o sea, con la que es lanzado es 40 metros por segundo. Acá lo ponemos, velocidad inicial 40 metros por segundo. Y la velocidad final, o sea, cuando llega a la altura máxima, será 0 metros por segundo, altura máxima. Solo en la subida nada más. Y recuerden que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, igual a t. Vamos a ponerle t como en los casos anteriores. Recordando que la aceleración de la gravedad en este caso va a ser negativa porque al subir se reduce, disminuye la velocidad hasta hacerse 0. Reemplazando entonces la velocidad final es 0, que es donde alcanza su altura máxima 0, igual a la velocidad inicial, o sea, con la velocidad con la que fue lanzado, 40, más, entre paréntesis ponemos la aceleración de la gravedad, acá dice la fórmula, ¿no? Aceleración de la gravedad por el tiempo, más aceleración de la gravedad, acá ponemos más el valor de la aceleración de la gravedad, que viene a ser en este caso 10, pero con signo negativo, menos 10, porque al subir la aceleración de la gravedad tiene que ser negativa para que se reduzca la velocidad, multiplicada por el tiempo, que es lo que nos piden. Entonces acá sería más 40, pasará como menos 40, bajamos el igual, acá sería más por menos, menos 10, multiplicado por t, este menos 10 pasaría al primer miembro a dividir, entonces nos quedaría menos 40 entre menos 10 igual a t, menos entre menos más, se sobreentiende que aquí es más, 40 entre 10, 4, bajamos el igual y bajamos el t, y ordenando nos quedaría t igual a 4, que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿recuerdan? Y por lo tanto el tiempo de vuelo lo hallamos de manera muy sencilla. El tiempo de subida será igual a 4, más el tiempo de bajada también será 4, y 4 más 4 nos da 8. Esa es en la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte, entonces, recuerden, a esta misma altura, ¿no? Desde donde había comenzado el vuelo, desde aquí a la misma altura, y por lo tanto acá cuando inició su ascenso era de 40 metros por segundo. Como está a la misma altura, será esa la misma velocidad, 40 metros por segundo, solo que ahora va hacia abajo. Esta será nuestra velocidad inicial ahora. Y cuando llegue a la parte inferior, su velocidad final será igual a 70 metros por segundo. O sea, en este segundo tramo, la velocidad inicial vamos a considerarla igual a 40 metros por segundo. Nos olvidamos del movimiento anterior y ahora solamente centramos aquí nuestra atención. Entonces, desde este tramo vamos a considerar la velocidad inicial 40 metros por segundo y de ahí va a seguir aumentando su velocidad hasta que cuando impacta en la parte inferior ya es igual a 70 metros por segundo, que será la velocidad final. Velocidad inicial 40 metros por segundo, velocidad final 70 metros por segundo, y acá lo agregamos. En esta segunda parte, la velocidad inicial será igual a 40 metros por segundo y la velocidad final 70 metros por segundo. Y aquí también va a haber un determinado tiempo, que es el tiempo de descenso o de bajada nada más. Acá ya no hay tiempo de subida, solamente hay tiempo de bajada nada más.
Nótese que ahora solamente baja nada más. Entonces acá solamente vamos a tener un solo valor, esta bajada. Y reemplazamos estos datos en nuestra fórmula. Recuerden que ahora va en descenso, por lo tanto la velocidad va a ir aumentando. Y para que aumente la velocidad, la aceleración de la gravedad debe ser positiva. Es el tiempo de bajada nada más, ¿no? Entonces acá no nos piden el tiempo de vuelo para este tramo, solamente el tiempo de bajada nada más. Aplicamos la fórmula y acá ya no hay subida, solamente hay bajada nada más. Entonces vamos a tomar nota de la fórmula con velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y considerando de que está en bajada, la velocidad va a aumentar. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad será positiva. Entonces acá será con valor positivo nada más. Lo podemos hacer acá directamente. Vamos a resolverlo primero y luego de ahí vamos a ver cuál sería el valor que le corresponde. Y vamos a verlo luego de la otra manera, más directamente. Entonces acá la velocidad final vendría a ser igual a 70. Cambiamos acá, en lugar de velocidad final 70, bajamos el igual. Velocidad inicial es igual a 40. Acá lo ponemos más el valor de la aceleración de la gravedad. Es positivo, así que lo hacemos directo. 10. Aquí en aceleración de la gravedad ponemos 10 multiplicado por el tiempo que no lo conocemos, t. Este 40 pasa a restar, nos quedaría 70 menos 40, 30. Bajamos el igual, 10 por t, 10 veces t. Este 10 pasa a dividir y sería igual a 30 entre 10. 30 entre 10 nos da a 3. Y por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 3. Pero analicemos esta última parte. En esta parte solamente va a descender, no hay ascenso aquí. Por lo tanto, solamente consideramos una sola vez este tiempo, que es el tiempo que tarda en llegar a impactar en el piso, desde que tiene una velocidad de 40 metros por segundo hasta el piso. Solamente una vez se considera este 3. Pero también se puede hacer acá directamente, miren, facilísimo. 70 menos 40 nos da 30, entre 10, 3. Más rápido, ¿no? En lugar de estar haciendo todo este enredo. 70 menos 40 nos da 30, entre 10, 3. Ya tenemos el tiempo. ¿Recuerdan cuánto era arriba? Era 8, ¿no? A ver, pongámosle aquí. Pero nos piden el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. En el primer tramo habíamos encontrado un tiempo de 8, ¿recuerdan? 4 de subida más 4 de bajada, 8, más el tiempo del segundo tramo, que es 3 segundos nada más, porque recuerden que en el segundo tramo solamente baja, no sube. Por lo tanto hay que sumar estos dos valores, ¿no? Y de esa manera encontramos el valor del tiempo el tiempo que tarda el objeto en realizar todo ese recorrido hasta que impacta en el piso. Y lo único que hay que hacer es sumar 8 más 3 y nos da 11. Y como se trata del tiempo, estamos hablando de tiempo, estamos sumando tiempos, por lo tanto el resultado, que es 11, va a ser adjuntado a la unidad de medida del tiempo, que es segundos. Acá lo tenemos. Y más directamente hubiera sido de esta manera, miren. Para el primer tramo, para la subida, 40 entre 10, 4. Ya tenemos el tiempo de subida, 4 segundos. Y por lo tanto, hasta acá sería también 4, ¿no? Porque el tiempo de subida y el tiempo de bajada hasta este nivel
es igual. Si para subir fue 4, para bajar hasta este nivel también será 4. 4 más 4, 8. O sea, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Acá sería 8. Y para el segundo tramo ya tenemos la primera parte, ¿ven? Y para el segundo tramo, como les dije, si acá es 40, comenzará con una velocidad de 40 hasta abajo que es 70. Acá es 40 y acá es 70. Restamos 70 menos 40, 30. Entre 10, 3. ¿Ven? Acá esta segunda parte, 3. Acá sería 4 de subida, más 4 de bajada, más 3 hacia abajo hasta el piso, es 11, ¿ven? 4 de subida porque 40 entre 10, 4, más 4 de bajada porque el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales hasta esta altura, 4, 4 más 4, 8, más 3, nos da un valor igual a 11 segundos. Como se dan cuenta, es bastante sencillo, sin estar haciendo tantas operaciones matemáticas.